Buenos días, Dios les bendiga. Perdónenme, el día de hoy vengo un poquito, la garganta un poquito raspadita, con un poco de gripa, pero gracias a Dios estamos bien. El día de ayer tuvimos una salida a la ciudad de Oaxaca muy rápida y no pudimos venir a Cozoltepec a tiempo, pero ya estamos aquí. Hoy es el Día del Padre, ¿lo sabían? Estoy bien contento, ¿no? Soy papá. Antes no me alegraba este día, ¿saben? Cuando era hijo. Porque cuando yo era hijo, mi papá no estaba en casa, entonces para mí no habían razones para celebrar. Aunque sí quería yo ver a mi papá, no sentía yo un gusto por ese día. Yo quería que pasara rápido el Día del Padre. Pero hoy me emociona, no por ser papá, sino también por ser hijo. Hoy puedo decir que me siento honrado de ser hijo de un hombre que Dios ha transformado por completo en su vida y que en algún momento Dios decidió rescatarlo y a través del rescate de él empezó a restaurar a su familia, dentro de los cuales estoy yo, mi hermano, mis otros 3 hermanos y bueno, ni se diga, mis generaciones hoy están siendo restauradas. Pero saben, el día de hoy quiero compartir un tema con ustedes que se llama Mi Padre. Y no es que les voy a hablar de mi Padre terrenal, quiero hablarles del Padre celestial. Pero para esto quiero hablar un poquito de datos. ¿Sabían que en México el 41% de los hogares familiares no tienen papá? O sea, hay un abandono de la parte paternal en los hogares mexicanos que ha alcanzado hasta el 41%. Es un dato tremendo. El modelo tradicional de familia, dice la estadística de INEGI, está cambiando. En la última década, dice, se ha registrado un aumento de los hogares donde no hay una figura paterna. Según datos del INEGI, en México se estima que hay unos 796,000 hombres cabezas de familia, de los cuales 259,000 son separados o divorciados, y solo unos 42,000 de ellos fueron abandonados. O sea, es una minoría los que fueron abandonados por la mujer. ¿Qué más dice? Y 495,000 varones de edad ya muy avanzada son viudos, o sea, la mujer murió primero. La cifra de padres ausentes en las familias mexicanas ha ido modificándose. Fíjense, en el 95 carecía de este integrante de la familia el 31% de los hogares, aún así era muchísimo, en 1995. Y para el 2008 el porcentaje aumentó al 41.5%. Para el 2015 esta cifra es cercana al 47%. Casi 5 de cada 10 hogares no tienen un papá. El papá dejó a la familia. Es preocupante, ¿verdad? Pero ¿saben qué me preocupa más? Me preocupa más que a veces, estando los papás presentes, no estén llevando a cabo la labor paternal. Familias integradas de padre y madre, que el padre parece que no existiera. Eso es más preocupante para mí. Y mucho más preocupante, familias cristianas donde el padre no está ejerciendo su labor. Y esto es algo destructivo, ¿saben? Porque una familia a la que le falta el padre es una familia destruida. Le contaba yo a una persona hace unos días que en mi infancia yo era muy travieso. Hacía travesuras de varios tipos, pero yo vivía como en un fraccionamiento, y en ese fraccionamiento vivíamos como en una cerradita. O sea que habíamos 8 familias a 12 familias más o menos. Y en ese lugar había un parque y habían árboles, ahí estábamos trepados y un montón de niños, éramos unos 12, 15 niños.
Pero no siempre los juegos fueron matatena, no siempre los juegos fueron el trompo. De repente nos encerrábamos en la casa de alguno de los niños que no estaban sus papás y hacíamos otro tipo de travesuras, tonterías de niños. Y saben, yo recuerdo que mi papá cuando estaba en la casa, él llegaba de trabajar y a veces yo no me daba cuenta, yo salía de la escuela y ¡pum! Vámonos a jugar. Y muchas veces mi papá cuando llegaba a comer decía, ¿dónde está Chuchín? Así me decía mi papá. Hasta ahorita, 37 años y soy Chuchín para mi papá. ¿Dónde está Chuchín? Le decía a mi mamá. Mi mamá, ¿quién sabe? Y salía mi papá y, ¡hey, Chuchín! Y me veía salir de esa casa y siempre me llamaba la atención y me decía, ¿qué haces en esa casa? Y ahí yo decía, híjole, ya se enojó. Y dejaba de hacerlo por un mes, 2 meses, pero en cuanto veía que nadie miraba, otra vez ahí iba. ¿Saben? Es importante la figura paterna porque la figura paterna cumple es como un ojo de águila. La figura paterna alcanza a ver lo que las mamás no ven. Las mamás se encargan de dar de comer, ¿cierto? Se encargan de ver que los hijos, las hijas estén bien vestidos, que se bañen, que se arreglen, que se aseen. Pero de ahí en fuera, por sus mismas muchas actividades en casa, los hijos a veces andan jugando y no sabemos qué están haciendo. He aquí el caso de muchas situaciones de violación de niños, incluso dentro del núcleo familiar. A veces el papá, aunque esté presente, si no tiene esa mirada, estas cosas pueden pasar. Y saben, hoy quería hablar acerca de cómo se restaura una familia, porque una familia sin padre es una familia que va a sufrir mucho hasta que encuentres el amor paterno. Y el amor paterno es algo que la Biblia nos describe mucho. Quiero que nos movamos un poquito, por favor, a lo que dice Segunda de Samuel. Vamos a leer una breve historia acerca de la paternidad. ¿Sale? Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer un poquito acerca de la paternidad a través de una acción, no una adopción como tal, pero una acción que es tremenda y que hoy quisiera compartir con ustedes. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 8, dice así. Segunda de Samuel 9, del 1 al 8, dice, fíjense, dijo David el rey, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por qué? Por amor de Jonatán. David se despierta un día con una necesidad urgente. Dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia? Por amor, dicen, o sea, de la casa de Saúl, pero por amor a su hijo. Su hijo de Saúl era Jonatán. Dice, por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey. ¿Qué respondió? Aún ha quedado un hijo, Jonatán, lisiado de los pies. Ok, hasta aquí vamos. Dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Sale? Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor,
porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, ¿qué? A mi mesa. Versículo 8, todos juntos. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa historia de David es tremenda, porque cuando David todavía no era rey y Saúl reinaba, uno de los hijos de Saúl, Jonatán, se volvió el mejor amigo de David. Lo defendió, lo protegió, le anticipaba cuando su padre lo iba a buscar por cierto lado. Jonatán hacía tiempo y le decía: vete por aquí porque mi papá viene por acá, y bueno, cuidaba mucho a David. Y hubo una ocasión en la que Jonatán reconoce a David y le dice: tú vas a ser el sucesor del reino de Israel. Algo me dice que eres tú el que ha elegido Dios para reinar. Y entonces le dice: por favor, prométeme algo. El día que tú seas rey, por favor, haz misericordia con mi familia. Y David hace una promesa y le dice: sí, el día que yo sea rey, voy a hacer misericordia con tu familia. Pero resulta que cuando Saúl muere, Saúl estaba con su hijo Jonatán, y mueren los dos, y mueren toda su familia, pero solamente quedó vivo uno, que incluso desde la muerte de Saúl, lo que hizo su criada, la que cuidaba al niño, es tomar al niño. Tenía pocos años de vida el niño, se sube a un caballo, y estando en el caballo, galopando, el niño se le cae de pies, y al caer de pies sus piernas quedan inservibles. Y este niño, que tenía sangre de reyes, termina viviendo en un lugar abandonado, sin la posibilidad incluso de caminar, pero sobre todo con la mentalidad perdida de que él algún día había sido parte de un linaje de reyes. ¿Saben? Así nos encontró Dios a nosotros. Cuando Él sale a buscarnos, sale a buscar a sus príncipes. Él nos llama a sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros en algún momento perdimos esta condición de haber sido creados por alguien soberano, por sobre todas las cosas? Bueno, la condición de pecado es la que nos tiene así. ¿Y qué creen? Este porcentaje que les menciono de padres que abandonan su hogar tiene que ver con la condición de pecado. Uno no va a abandonar su hogar si eres libre de pecado. Y se los digo con honestidad, yo abandoné mi primer hogar. Y en ese abandono mi papá hizo hasta lo imposible para que yo no lo hiciera. Incluso él me dijo, él estando en Veracruz, me dijo: hijo, voy a verte y hablo contigo y con tu esposa, y yo sé que vamos a poder arreglarlo. Pero mi rebeldía era tanta, mi condición de pecado me tenía tan atrapado que yo le dije: no, papá, ni te preocupes, que hoy mismo yo ya me salí de mi casa. No le di tiempo a mi papá de venir a hablarme del Cristo en el que él ya creía. Pero hoy que conozco a Cristo, incluso vienen mis 4 hijas conmigo, hoy que conozco a Cristo, hermanos, yo les puedo decir, alguna vez, porque no crean que uno se sale de un hogar y uno está como si nada. De verdad, la conciencia es tremenda, y lo que Dios causa en el corazón del pecador es terrible. Y es bueno que tú hagas caso a esa conciencia. Pero en algún momento, yo dije: ¿por qué no pude hacer algo a tiempo? Y saben, estando con Cristo todavía me causaba yo más castigo, y decía yo: Dios me va a castigar, Dios no me va a perdonar esto. Y leía yo su palabra y decía: aquellos adúlteros, aquellos, y yo decía: Dios mío. Hasta que un pastor, mi pastor Román, habló conmigo, porque yo estaba a punto de casarme, iba a tomar nuevos votos matrimoniales, y yo le dije: pastor, yo me siento
me siento en condiciones fuera de esto, porque yo creo en Jesús, pero me siento mal, no me siento en las condiciones para tomar un nuevo voto. Y me dice él, ¿tú has creído en Jesús? Sí, pastor, yo creo en él. Entonces, ¿tú crees en su perdón? Sí, pastor, yo creo en su perdón. Entonces, todo lo pasado ha sido perdonado. Tienes que entender que ahora tienes que vivir como hijo. Tienes que aprender a vivir como el Padre quiere que vivas. Y si tú estás arrepentido de todo lo que hiciste, el Padre ya recibió ese arrepentimiento, pero tienes que cambiar. Y saben, durante mi matrimonio ha habido problemas. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas en el matrimonio? Los tenemos, ¿verdad? De repente dices, ay, ya, mejor me voy de aquí, ¿no? A veces uno ya no aguanta y uno dice, pues te quedas sin mujer, si es la mujer. Y si eres hombre, pues te quedas sin el hombre. A ver cómo le haces de lo que te vas a perder. Todavía nos ponemos en una sintonía media extraña, ¿no? Como si se fuera a perder de mucho la otra persona. Decimos, vas a sufrir el día que yo no esté en la casa. Pero saben, a partir de que Cristo tomó el liderazgo en mi casa, en mi corazón, algo que le he dicho mucho a mi esposa es, tú no te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Pobrecita, ¿no? Pero se lo digo con todo el respeto que se merece, sobre todo mi Dios, porque yo hice votos con Él. Señor, tú vas a estar en medio de mi matrimonio. Yo no quiero fallarte a ti, y si te fallo a ti, entonces habré fracasado en todo. Pero saben, un matrimonio dura cuando tú le das su lugar a Dios en esa relación. Aunque sea uno de los dos, pero esa persona no va a permitir que esto se rompa. La Escritura dice en el libro de Proverbios, cordón de 3 dobleces es más difícil de romper. Pero saben, yo lo que puedo ver es que fuimos adoptados por un rey, así como la historia de Mefiboset. David manda a llamar a un hombre que no sabía, no tenía idea de qué significaba un reinado, porque él creció sin caminar y viviendo entre lo peor. Gente, en ese lugar llamado Lodebar, vivían gente abandonada, huérfanos, todo tipo de persona rezagada del mundo que estaba allá afuera. Y por lo tanto, él toda su vida, sus pláticas y sus temas tenían que ver con abandono, tenían que ver con, así es la vida es triste, la vida es mala. Sin embargo, un día David, el rey, salió a buscar a aquel hombre para decirle, este no es tu lugar. Tu lugar está aquí en mi mesa. Fíjense lo que dice el versículo 7 de lo que leímos. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué le dijo no tengas temor? Porque este joven, este varón, se presenta ante el rey y lo primero que ha de pensar es lo siguiente. No sé si ustedes saben lo que pasa en las manadas de los leones, pero cuando entre los leones existe lo que es la jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? El león más fuerte, el dominante, es el que reina y es el que tiene derecho a todas las leonas. Por lo tanto, la familia del león que pierde es comida por los leones, no queda ninguno, para que no exista después querer poseer el reinado que antes tenía el rey anterior. Bueno, en la antigüedad existía mucho este concepto de que si quedaba vivo algún rey anterior y que no era del mismo linaje, tenían que acabar con toda la familia. Mefiboset llega ante el rey y dice, rayos, me encontraron. Yo sé que vengo de Saúl, pero este no es de mi propia familia. Ahora es rey. Entonces, probablemente Mefiboset se presentó ante David con mucho temor, diciendo, creo que hasta aquí llegó mi vida. O sea, nada más eso me faltaba, ¿no? No he podido caminar, he vivido entre la mugre,
y ahora resulta que el rey me encuentra y me tiene aquí de frente. Y entonces el rey le dice, no tengas temor. Y es que muchas veces nosotros cuando nos encontramos con Dios, quizás venimos con orgullo, quizás venimos con la cabeza abajo de que no podemos ni mirar, quizás venimos con muchas condiciones, pero lo que el rey te dice cuando te encuentra es, no temas. ¿Qué más te dice el rey cuando te encuentra? Yo, a la verdad, dice, haré contigo misericordia por amor a Jonatán. Obviamente cuando el padre te encuentra no te dice por amor a Jonatán, te dice por amor a mi hijo. Yo te encontré hoy y quiero hacer misericordia contigo. Entonces, fíjense lo que responde, dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, ¿en dónde? A mi mesa. Ustedes se han dado cuenta que cada primer domingo del mes hacemos una actividad que es la Santa Cena, ¿cierto? Yo les soy honesto, cuando estoy dirigiendo la oración para la Santa Cena, yo me siento a la mesa del Rey. Yo me siento con el Señor. El Señor Jesús está tendiendo una gran mesa en todo el mundo, porque no se celebra solo aquí la Santa Cena, en muchos lugares se está celebrando. Y al mismo tiempo muchos hijos nos sentamos con papá y le decimos gracias, porque tú nos has hecho hijos. El Señor ha salido en busca de sus hijos, los hijos de Abraham. Así como esta historia, el Padre ha salido por los hijos de Abraham, su amigo. Saben que Abraham era amigo de Dios, ¿verdad? Dice, a él le prometió que le heredaría todas las cosas y quien tendría generaciones y generaciones de hijos en la tierra, así como abunda la arena del mar y como las estrellas del cielo. Veamos lo que dice Gálatas 3:7. Gálatas está en el Nuevo Testamento. Gálatas 3:7. Gálatas 3:7, por favor. ¿Qué dice? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Sepan, dice, sepan ustedes que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, hermano, hermana. ¿Eres una persona de fe? ¿Crees en Dios? Entonces, tú eres hijo de Abraham. ¿Por qué eres hijo de Abraham? Porque Abraham es considerado el padre de la fe. Por muchas razones. Honestamente sería mucho más largo el tema si yo me enfoco en las razones que hacen a Abraham el padre de la fe. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es, por favor, no se les olvide esto. Si ustedes son de fe, ustedes son hijos de Abraham. Y el Padre ha salido en busca de aquellos hijos, los hijos de Abraham. Quiero enfocarme mucho en este punto, porque los hijos de Abraham fueron dispersados por toda la tierra. Los hijos de Abraham fueron dispersados de una manera tremenda, y no estoy hablando solo del pueblo de Israel. Estoy hablando de toda la gente que hoy, por su fe en Jesús, está distribuida en todas partes de la tierra. Me encanta pensar que una vez Abraham, sin tener hijo, sin tener un solo hijo, Dios le dijo, tu herencia será como las estrellas del cielo. ¿Quién le puede creer eso a alguien? Hermano, si usted a la edad que tiene, le dijeran, usted va a tener hijos así como en las estrellas del cielo, ¿usted qué diría, hermano? No es fácil de creer, ¿cierto? Porque estando de edad avanzada sabemos las limitaciones del cuerpo. Sin embargo, Dios estaba hablando acerca de todas las personas que un día mostrarían en el mundo la misma fe que mostró Abraham ante Dios. Cuando Jesús se encuentra a Zaqueo, Jesús hace una observación muy bonita. Vamos a leer lo que dice Lucas 19, por favor.
Lucas 19. Lucas 19. Versículos del 1 al 10 nos cuentan la historia de Zaqueo. Ustedes conocen a Zaqueo, mis hijas lo conocen de una forma chistosa. La historia del chaparrito, le dicen. Y es que Zaqueo tenía una característica, que era muy bajito. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Lucas 19. Lucas 19 y vamos en el versículo 3. Ya lo tienen, ¿verdad? Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, ¿cómo le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, había entrado a posar a un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿cómo? Cuadruplicado. Jesús le dijo, vamos a leer juntos esto, hoy ha venido, ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto ¿quién? Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que esta historia me hace pensar un poquito acerca de cómo somos. ¿Saben? Yo me llamo Jesús Alejandro, y esto es algo chistoso, es una curiosidad. Me llamo Jesús Alejandro porque antes de que yo naciera, mi papá comenzó a ir a la iglesia con mi mamá. Y entonces a él le cautivó la vida de Jesús. Y le cautivó tanto que le dijo a mi mamá, nuestro hijo se va a llamar Jesús. Y entonces me pone Jesús y él se llama Alejandro. Y bueno, ya saben que a veces el papá quiere que todos llevemos su nombre, ¿no? Entonces me puso Jesús Alejandro. Cuando él nos abandona, obviamente tengo muchas preguntas, muchas dudas, pero ahora que vivimos en una familia restaurada, mis papás estuvieron los dos en mi boda, mis papás estuvieron los dos en la boda de mi hermano Julio. O sea, a pesar de que se separaron, Dios restauró las relaciones de mi papá. Y podemos convivir todos en una misma mesa sin ningún problema. Y en una plática mi mamá me contó la historia de mi nombre. Le digo, oye mamá, ¿por qué me pusieron Jesús? Ah, dices que a tu papá le gustaba mucho oír las historias de Jesús, de la Biblia. Ah, caray, dije yo, qué casualidad. Y esto me hace pensar en cómo nos encuentra Dios muchas veces. Zaqueo era un hombre rico en extremo, era cobrador de impuestos. Realmente él tenía la vida resuelta, ¿saben? La tenía resuelta completamente. Él no necesitaba de nada, o al menos eso pensamos, ¿verdad? Cuando tenemos riquezas. Incluso de Jesús es lo que menos queremos. Pero hay algo interesante, porque Zaqueo, cuando escucha que Jesús venía, dice que Zaqueo quería verlo,
porque era imposible no saber quién era Jesús en esa época. Todo el mundo hablaba de Jesús. Jesús sana, Jesús restaura vistas, Jesús revive muertos, pero una de las cosas que él había escuchado es Jesús salva. Y Zaqueo, algo le causó en su corazón querer saber quién era ese hombre de quien tanto se hablaba. Y estuvo tan interesado en verlo que en medio de la multitud no alcanzaba a verlo, dice la Escritura, que era chaparrito. Y entonces quizás estaba así, pues ¿dónde va a ver a Jesús? Había mucha gente con Jesús. Y entonces dice que Zaqueo se sube a un árbol y ahí desde el árbol mira y dice, ay, pues es un hombre normal. ¿Qué puede haber de especial en Jesús? Y ahí estaba Zaqueo, quizás recargadito en el árbol, viendo cómo la gente lo tocaba, cómo lo abrazaba, hasta que sucedió algo que no esperaba. Jesús lo mira en el árbol. Y sabes, cuando tú andas por la vida perdido, siempre la mirada de Jesús está puesta en ti. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y es que nosotros, la condición en la que vivimos cuando estamos lejos de Él, estamos perdidos, hermanos. ¿Cuánta gente ha abandonado sus hogares? Hablamos hace un momento, viendo estadística, el 47%, 41% hace en 2015, 47% ahora, de los hogares mexicanos nada más, no tienen un padre de familia. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que esos hijos no quisieran sentir el amor de un padre? Yo tuve esa experiencia y todos los días me hacía falta mi papá. Todos los días. Mi mamá hizo un excelente trabajo como madre. Lo hizo, hermanos. Mírenme, aquí estoy, sigo vivo. Terminé hasta una carrera. No saben cuánto se mató esa mujer para sacarme mis estudios, los estudios de mi hermano. Pero eso no quitó mi falta de un padre. Todos los días me hizo falta. Y cuando Jesús llegó a mi vida, yo aprendí que mi padre no tenía la culpa. Él había tomado malas decisiones porque había estado lejos del que a mí me estaba encontrando en ese momento. ¿Saben? Cuando el Padre te encuentra, restaura incluso tu condición de hijo. Aprendes el valor que tiene un padre en tu vida, un verdadero valor. Porque les soy honesto, mi papá cuando estaba en casa trabajaba todo el día. Él se iba a las 7 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche. Si lo veía yo, para mí un minuto verlo era extraordinario. Aquí tengo dos jóvenes. Ver a su papá no les da alegría. Después de mucho tiempo, cuando el papá se va y regresa y ¡papi! Bueno, ahorita ya de grandes ya no son tan expresivas, ¿verdad? Pero de chiquitas salían a correr y envolvían al papá, y el papá apenas si puede caminar porque ahí las trae colgadas. Yo tengo 4 hijas, hermanos. Mis hijas a veces salgo a la tienda, imagínense, salgo a la tienda, voy por, no sé, por las tortillas y regresando, parece que me fui una vida entera. Papi, vienen todas las niñas conmigo. Hermanos, así era yo. Cuando mi papá llegaba, aunque sea tarde, y yo estaba despierto, para mí era suficiente olerlo. Ese olor a grasa que traía, porque él trabajaba en Pemex. Olía re mal, pero ay, a mí como me encantaba sentir la calidez de mi padre. Zaqueo representa mucho de lo que nosotros somos, porque estamos viviendo una vida, nos acostumbramos a vivir sin la presencia de papá. Y en esa vida aprendemos a hacer nuestras labores. Zaqueo era
cobrador de impuestos, y era muy buen cobrador de impuestos, que le iba tan bien en la vida. Pero me queda claro algo, por su necesidad de ver a Jesús. Él quería saber cómo era Jesús. Él sabía que Jesús era importante, al grado de que cuando Jesús lo mira, y Zaqueo se queda probablemente, caray, está viendo a quién más ve. Pues no había nadie más, era Zaqueo solo en ese árbol. Jesús le dice: Zaqueo, ven, que es necesario que hoy tú y yo hablemos. ¿Y qué hizo Zaqueo? Como aquel niño que ve a papá después de toda una larga labor de trabajo. Zaqueo se bajó rapidísimo, porque aquí dice, la escritura dice, vean, dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió, ¿cómo? A prisa, versículo 6, y le recibió gozoso. Zaqueo bajó alegre, Zaqueo bajó contento, emocionado. Jesús no solamente lo voy a poder ver, va a estar en mi casa. Y cuando Jesús estuvo en su casa, Zaqueo se volvió loco, hermanos. Zaqueo se volvió loco. Zaqueo no sabía qué más dar. Porque cuando tú eres restaurado, tú ya no acaparas. Hermanos, cuando tú fuiste abandonado en un área de tu vida, hay cosas que ya no quieres soltar. Incluso nos cuesta trabajo llorar. No queremos que salga una sola lágrima más. Y acaparamos estas cosas. Y decimos: esto ya no se lo entrego a nadie. Pero cuando el Padre está cerca de ti, tú ya no puedes retener nada. Y Zaqueo dijo: Señor, quiero decir algo, ¿me permites hablar? Y Jesús le dijo: adelante, es tu casa. Debo decir que la mitad de todos mis bienes son para los pobres. Y la gente habrá dicho: este hombre es más marro que la piedra más dura que hay allá afuera. Y ahora resulta que va a dar todo su dinero a los pobres, la mitad de su dinero a los pobres. ¿Qué le ha pasado? Cuando conocemos a Jesús, ¿no les ha pasado que tienes este encuentro con Él y no puedes evitar llorar? Hubo un hombre que era criminal, matón, ladrón, era guarura de criminales. Y un día conoció, estando en la cárcel, una mujer, su negra, le dice hoy, porque hoy están casados, su negra lo llega a ver a la cárcel, una mujer cristiana que visitaba las cárceles para predicar el evangelio. Pero él, en cuanto la ve, queda flechado. No sé si a ustedes les pasó con su pareja, ¿verdad? Pero de repente vemos a aquel o aquella y ahí quedamos. Este hombre, cuando la ve, dice: Dios mío, qué mujer tan hermosa. Pero era un criminal, pensaba como criminal. Y esta mujer llega y le empieza a leer la escritura, y él solamente se la pasaba cortejándola. Y ella le decía: pues hasta que salgas de la cárcel podremos ir a tomarnos un café, pero mientras, escucha lo que te tengo que decir. Y esa mujer le predicaba y le predicaba y le predicaba, hasta que un día dijo él: pues si quiero a esta mujer tengo que salir de aquí. Se empezó a comportar adecuadamente. Y un día sale de la cárcel por buen comportamiento. Busca a la negra, la encuentra, la invita a salir, se unen, pero este hombre no cambiaba. Este hombre no cambiaba para nada. Y esta mujer decía: yo no voy a dejar de orar por ti porque sé que tú puedes cambiar. Y esta mujer oraba y oraba y oraba, y ya tenían hijos, y este hombre seguía sin poder mostrar un poquito de amor a sus hijos, porque en su vida la figura paterna que él había tenido lo había destruido por completo. Su padre golpeaba a su mamá, y él incluso decía: cuando yo crezca voy a matar a mi papá. Este hombre no tenía ni una porción de amor que dar, y ahora que era padre no tenía nada que mostrarle a esos pequeños. Hasta que un día la negra le dice, muy determinada: te conseguí
un boleto para que te vayas a un retiro en mi iglesia. Y él le dice, pues no voy. Pues vas, le dice. Ya ven cómo es la mujer cuando se enoja, ¿verdad? Se nos quita lo duro por momentos. Esta mujer le dice, vas a ir. Y él le dice, bueno, pero te aseguro, no va a servir de nada. Pues tú vas y al volver vemos. Pasaron los 3 días del retiro y este hombre seguía duro como una piedra. Hasta que un pastor en el último día, chaparrito, porque este hombre cuando lo ves está de este tamaño, un chaparrito como por acá, empieza a decir, quiero que levanten sus manos todos los que fueron maltratados en su infancia por su padre. Voy a orar por ustedes y quiero que perdonen en su corazón. Y el pastor empezó a orar y todas las manos levantadas, y este gigantote las tenía así, nada más mirando a todos como estaban llorando, y él así, duro, como ya saben cómo somos. Y de repente este chaparrito, el pastor, interrumpe su oración y ve que este no dobla las manos y se le para enfrente y se le pone y le dice, quiero que levantes las manos. Y el otro le dice, oblígame. Dice, ¿quieres que te obligue? Y empieza a orar, lo toma del pecho, porque hasta acá alcanzó su manita. Señor, este hombre necesita restauración. Este hombre necesita que tú lo hagas entender. Cierre los ojos, le dice. Y el otro cerró los ojos, porque eso es lo que sí obedeció. De repente, este hombre, sin darse cuenta, en medio de la oración, cuando abrió los ojos estaba en un llanto y las manos las tenía arriba. ¿Saben por qué él no levantaba las manos? Un criminal no levanta las manos, porque cuando le levantan las manos, que lo van a matar. Cuando le ponen la pistola por detrás. Y este era tan salvaje que nunca pudieron matarlo. Pero ese día, él tuvo un encuentro con alguien que lo estaba buscando. Saben, hoy es pastor. Y es un pastor tremendo, tremendísimo. A mí me causa mucho el ver cómo habla de su Dios y cómo hoy sus hijos hablan de Él como Padre. Cuando Dios viene y le das entrada a tu vida, si tú eres padre y no has sabido ser un buen padre, Él te enseña a hacerlo. Pero si eres un hijo y nunca tuviste calidez como de un padre hacia tu vida, tú entiendes y amas al que aún ni siquiera te ha dado una muestra de amor. Eso es lo que hace el Padre cuando te encuentra. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a responder a este 47% de familias sin padre? Enseñando a nuestros hijos el amor que el Padre tiene para nosotros. Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos acerca del amor de Jesús y cómo a través de Él nosotros somos adoptados y ahora podemos llamar a papá mi Padre. No sé si se acuerdan, de la historia de Samuel Morris, aquel africano que fue capturado y una luz lo salva y de repente empieza esta travesía hacia Estados Unidos para conocer quién era, del quien hablaban. Pero él, a partir de que acepta las cosas de Dios, comienza a decir y hablar constantemente, mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos nos sacará de esta travesía, mi Padre me llevará a mi destino, mi Padre me hará llegar ante la persona que tengo que llegar. Y no paraba de decir mi Padre. Hermanos, el Padre quiere habitar en su casa y su casa somos nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos morada, templo del Espíritu Santo. Juan 14:15 dice, y con esto estamos terminando, Juan 14:15. Si me aman, dice Jesús, guarden mis mandamientos.
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, Jesús es el consolador de ellos en ese momento. Pero dice, yo rogaré al Padre que envíe otro consolador para que esté con ustedes, ¿cuánto? Siempre, todos los días, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, y ahora me dirijo a ustedes, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y el que tiene, y pongan atención aquí, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, tenemos que aprender a recibir el amor del Padre, porque es lo único que va a restaurar nuestra manera de ver a papá y nuestra manera de vernos como papás. Cuando nosotros aceptamos el amor de Él, no podemos evitar imitar la manera en la que Él hace las cosas. ¿Saben? En este mismo capítulo a Jesús le preguntaron, Señor, porque Jesús dice, voy al Padre y ustedes ya conocen al Padre. Y por ahí uno de sus discípulos le dice, Señor, ¿cómo que conocemos al Padre si no lo hemos visto? Y Jesús le responde, si tú me conoces a mí, conoces al Padre, porque siempre he estado con ustedes. No es posible que aún no me conozcas, y ahora se pone en la posición de Padre. No es posible que aún no me conozcas si yo estoy siempre con ustedes. Si tú conoces a Jesús, por consecuencia vas a conocer al Padre, vas a saber cómo actúa el Padre, vas a saber cuánto amor puede tener el Padre, y entonces ya no vas a juzgar a tu Padre terrenal, que probablemente necesita con urgencia conocer de Dios. Hermanos, nosotros vamos a aprender a restaurar a nuestra familia el día en el que queramos que Dios habite en nosotros. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Jesús lo dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, yo vendré con el Padre y haremos morada en esa persona. Quizás tu padre te va a tratar medio seco, medio mal, tal vez le falta conocer un poco más del amor de Dios, pero sabes, lo poquito que te pueda dar, lo vas a aprender a agradecer. El que esté vivo, lo vas a aprender a agradecer. El que esté en casa, lo vas a aprender a agradecer. Incluso si se fue de casa, vas a aprender a agradecer que tienes un Padre en esta tierra. Primero, el que dio su vida por ti, y después aquel que también puede recibir ese mismo amor. Mi Padre puede hacer cosas grandes en tu familia. Mi Padre es el mismo Padre que tienen ustedes, si Cristo está en sus corazones. Vamos a pararnos, hermanos, vamos a orar. Quiero, así como están de pie, quiero leer cómo termina la historia de Mefiboset. Es muy breve.
Dice 2 de Samuel 9, del 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa y será Siba. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Padre, hoy quiero pedirte porque tú puedas restaurar la paternidad perdida que muchos hemos sufrido. Es una paternidad, Señor, que hoy podemos entender que no fue provocada por ti. El enemigo de nuestras almas siempre ha buscado la manera de separarnos de ti, de buscar que tú no seas relevante ni importante para nuestras vidas. Y ha destruido gran cantidad de hogares aquí en la tierra, Señor. Pero hoy, así como tú provocaste que Mefiboset volviera a la casa del rey como hijo, como heredero, como parte del reino, Señor, así como hiciste que Zaqueo cambiara, decidiera tenerte en su vida, pero también actuar como tú actúas hoy, Señor, quiero pedirte que sobre los hombres de este lugar tú puedas traer una restauración, Señor, a sus corazones, que puedan aprender a recibir el amor que tú tienes como Padre, y entonces aprender a ser buenos padres nosotros, Señor. Desde el día en el que tú trajiste restauración a la vida, Señor, de mi Padre, yo he podido ver cómo el poder, Señor, de tu gracia ha abarcado grandemente en su familia de mi papá, de los cuales, Señor, aquí estoy yo incluido. Hoy quiero pedirte, Señor, por la vida de los padres que están aquí presentes, que tú puedas restaurar, Señor, y perdonar esa actitud que a veces tenemos, de la cual no quiere salir ni una pizca de amor. Pero hoy te pido, Señor, acaba con eso. Restaura esas mentes, esos corazones, y que las familias de ellos puedan disfrutar de un nuevo Padre el día que tú, Señor, completes tu obra de restauración. Gracias, Padre, porque a pesar de mis errores del pasado, yo puedo ver cómo has restaurado, Señor, mi relación con mi familia. Me has dado una familia grande, pero también sé que es una familia que me ama de verdad. Y eso solamente lo puedo recibir, Señor, porque tú así lo has permitido. Que los hijos que están aquí presentes, las hijas que están aquí presentes, puedan vivir en plenitud con un Padre presencial, Señor, que eres tú, y que a través de tu amor puedan amar al Padre que tienen en casa, que puedan perdonar, Señor, que puedan ser restaurados los corazones que han sido dañados a veces por nuestra dureza, y que podamos, Señor, un día, todas las jóvenes, los jóvenes de aquí, un día puedan vivir una paternidad en casa plena, Señor, porque tu presencia habita ahí. Gracias, Señor, te damos en esta hora y te bendecimos porque tú has permitido que esta palabra llegara a nuestras vidas hoy. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.